manos a la cintura y saludo. Hola, queridos amigos. Hoy les voy a contar un cuento muy interesante. Soy Ji Mi-gyeong, la hermosa abuela de los cuentos. Hoy, la historia que les voy a contar se titula... A ver el título, tic-tac. Ji Hwang, el hombre que convirtió un arrozal en un campo de cultivo. En nuestro país comemos arroz. El arroz es el fruto de la planta de arroz, o espiga. Cuando se planta arroz en un campo inundado, lo llamamos cultivo de arrozal. Por otro lado, cuando plantamos frijoles o repollo en un campo seco, lo llamamos cultivo de secano. El cultivo de arrozal nos da el preciado arroz, pero requiere mucha agua, por lo que no es fácil llevarlo a cabo. En cambio, el cultivo de secano no necesita tanta agua. Aunque Ji Hwang tenía la posibilidad de cultivar arroz, decidió convertir su arrozal en un campo seco. ¿Por qué creen que lo hizo? Vamos a descubrirlo juntos en la historia de hoy. Vamos a adentrarnos en la historia de Ji Hwang, el hombre que convirtió un arrozal en un campo de cultivo. 1, 2, 3 y 4, el cuento comienza. Escuchémonos el cuento bien alegremente. Con las orejas bien abiertas y los ojos bien brillantes, ya están todos listos. 1, 2, 3 y 4, aquí partimos. ¡Pim, pim! Hace mucho tiempo existía un país llamado Joseon. En ese país vivía un erudito llamado Ji Hwang, quien leía muchos libros y disfrutaba de pensar profundamente. Ji Hwang era conocido por su buen corazón, siempre poniendo a los demás antes que a sí mismo. Por eso, muchas personas confiaban en él y lo seguían. Ji Hwang fundó una escuela para enseñar a la gente, y el nombre de esa escuela era Dosan Seo Won. Hoy en día, el billete de 1000 wones lleva la imagen de Ji Hwang y de Dosan Seo Won, porque las personas querían recordar y honrar su legado. Ahora les contaré una historia de cuando Ji Hwang estudiaba diligentemente en su pueblo natal, Andong. En esa aldea, la mayoría de los aldeanos cultivaban arroz. Para el cultivo de arroz se necesitaba mucha agua. Los agricultores llevaban agua desde arroyos o reservorios para inundar los campos, ya que era fundamental tener los arrozales llenos de agua. Frente al pueblo donde vivía Ji Hwang pasaba un arroyo. Todos los habitantes querían llevar agua a sus arrozales, pero no había suficiente agua en el arroyo para que llegara a los campos más alejados. Algunos agricultores no podían regar sus arrozales, lo que significaba que no podían cosechar arroz. Un día, mientras Ji Hwang estaba en su habitación leyendo un libro, en ese momento, Ji Hwang escuchó a sus sirvientes conversando afuera. Es una suerte que los campos de nuestro amo estén cerca del arroyo. Es muy fácil regar los arrozales, perfecto para cultivar arroz. Así es, incluso durante una sequía no hay problema. Pero hay aldeanos que tienen dificultades para cultivar porque les falta agua. Es cierto, después de que regamos nuestros campos, no queda suficiente agua para compartir con los demás. Al escuchar la conversación, Ji Hwang reflexionó profundamente. Es porque usamos toda el agua del arroyo en nuestros campos. ¿No habrá alguna solución mejor? Después de pensar por un buen rato, Ji Hwang llamó a uno de sus sirvientes. Cambia nuestros arrozales por campos de cultivo seco y empieza a plantar ahí, ordenó. El sirviente se quedó asombrado. ¿Qué? Si queremos producir mucho arroz, necesitamos sembrar en arrozales.
En los campos secos solo se pueden plantar frijoles y algunas hortalizas. Eso nos traerá muchas pérdidas. ¿Por qué querría hacer eso? Iwan sonrió y respondió con calma: Jejeje, yo puedo sobrevivir sembrando en campos secos. Pero, ¿qué pasará con los aldeanos si no pueden cultivar arroz en sus arrozales? El cultivo en secano requiere mucho menos agua. Si nosotros usamos menos agua, los demás podrán aprovecharla para regar sus arrozales y así todos podrán cosechar suficientes alimentos. Los sirvientes asintieron, comprendiendo la sabiduría de las palabras de Yi Huang. ¡Qué gran corazón tiene nuestro amo!, pensó el sirviente, ahora entendiendo la profunda generosidad de Yi Huang. Con admiración, siguió las instrucciones y convirtió el arrozal en un campo de secano. El sirviente trabajó duro en el campo y pronto los frutos comenzaron a crecer abundantemente. Gracias a la consideración de Yi Huang, los aldeanos pudieron regar bien sus arrozales y cosecharon más arroz que antes. Agradecidos por el corazón bondadoso de Yi Huang, los aldeanos lo respetaban aún más. Niños, ¿han escuchado bien el cuento que les he contado? ¿Recuerdan qué es lo más importante en el cultivo de arroz? ¡Exacto! Lo más importante es regar el arrozal. Todos los agricultores querían llevar agua a sus propios campos. Algunos agricultores solo pensaban en sí mismos y se aseguraban de regar solo sus arrozales. Para describir este tipo de actitud, tenemos un dicho: regar solo tu propio campo. Este refrán se refiere a alguien que solo piensa en su propio beneficio. Desde tiempos antiguos, como nuestra cultura dependía de la agricultura, existen muchos dichos relacionados con el cultivo. Pueden buscar más refranes junto a sus padres y descubrir su significado. Niños, cultivamos los campos para obtener alimentos. Con las cosechas preparamos el arroz, las verduras y otros alimentos para vivir. Por eso, la agricultura es una tarea muy importante. ¿Qué tipos de cultivos trabajaban los coreanos para vivir? Exacto. Cultivaban arroz, que requiere mucha agua, y también hacían cultivos secos, que no necesitan tanta agua. En los arrozales se plantaba arroz y en los campos secos se sembraban frijoles y hortalizas. Cuando la cosecha era buena, los aldeanos celebraban con grandes fiestas. Si te interesa saber más sobre la cultura agrícola de nuestra tierra, puedes visitar la página web de Doran Doran Bolsa de Cuentos Tradicionales y descubrir más detalles interesantes. Niños, entonces, resumamos una vez el cuento de Yi Huang, el hombre que convirtió un arrozal en un campo de cultivo, que les he contado. Y Yi Huang decidió transformar su arrozal en un campo seco. ¿Por qué lo hizo? Porque al regar su arrozal, el agua del arroyo no era suficiente para que los demás aldeanos pudieran cultivar. Yi Huang pensaba en las dificultades de los demás como si fueran suyas y buscaba soluciones para ayudar. Nosotros también debemos ser como Yi Huang, considerando a los demás y ayudando cuando sea necesario. Ustedes también siempre pueden recibir ayuda cuando la necesiten. Así que me gustaría que sean personas que piensan en quienes necesitan ayuda. Cuando vean a alguien que lo necesite, ofrezcan su ayuda diciendo: ¿en qué puedo ayudarte? Y extiendan su mano primero. Entonces, ahora cantémonos juntos la canción para terminar el cuento y saludémonos a la abuela de los cuentos. Comencemos la canción final. 1, 2, 3 y 4, muy bien, han cantado muy bien.
Ahora todos sus corazoncitos están bien cálidos. Las orejas bien abiertas y los ojos bien brillantes. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Hasta luego. Manos a la cintura y saludos. Queridos amigos, soy la hermosa abuela de los cuentos y estaré esperando para verles otra vez. ¡Hasta luego!